Shalom, soy Ismael Salinas. Estamos aquí una vez más para hablar sobre la parashá Kedoshim y se trata de los capítulos del libro de Levíticos 19 al 22, hasta al versículo 27. Kedoshim es una palabra que en hebreo quiere decir santidad o las cosas que son santas. Para este tiempo debemos ver que Adonai nos ha dicho lo que es menester para hacer lo que es acepto delante de él. Él está dando las indicaciones a Moshe para que le comparte al sumo sacerdote y a sus hijos, que son también sacerdotes de parte del Cohenim, para que vayan pudiendo hacer el ministerio del tabernáculo y no morir. Entonces, sí, ellos hacen todo lo que el Señor le está diciendo conforme a sus instrucciones, la cual quiere decir Torah. Entonces, van a poder ellos tener éxito en el servicio. El pueblo va a tener éxito porque va a poder ser las ofrendas presentadas al Señor y ser aceptas. Entonces, esto es la razón que es importante. Entonces, en Levítico 19, versículo 2, dice así: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: seréis santo porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Entonces, es interesante ver que el Señor ha hecho gran énfasis en que reconozcamos que las cosas que debemos hacer nosotros son sagradas y son dignas de serlas correctos. La consecuencia de no serlas correctamente puede aún costarle la vida al sacerdote y al pueblo de Israel. Y esto es lo que queremos enfocarnos nosotros en esta tarde. Tenemos dos puntos que dar esta tarde. Y lo primero es, sed santo, como ya empezamos a ver lo que nos dice el Señor. La segunda parte es, guarden mis mandamientos. Esta frase, sed santo, yo, Jehová, su Elohim, está entretejida por todo el libro de Levíticos. ¿Por qué? Porque es de suma importancia para la obra del Señor y para la relación que el hombre va a tener con su Dios. Hay una manera de allegarte a Dios y la manera que hay es la que Él designó, porque es la manera que es aceptable. Ahora bien, en el libro de Levíticos, en el capítulo 20, versículo 26, dice: me seréis pues santos porque yo, el Señor, soy santo y yo es apartado de los pueblos para que me sean santos. Entonces, cuando Él escogió al pueblo de Israel, lo escogió, como hemos hablado anteriormente, para ser una nación santa, un real sacerdocio, un grupo de personas que va a ser de bendición no solamente para el pueblo de Israel, sino que para todas las naciones. Y esto es lo que el Señor está tratando de que el pueblo entienda. La palabra nos dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Eso lo dijo Pedro en su epístola, la primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Adonai, volviendo para atrás a Levíticos, Adonai le da las instrucciones a los Cohenim y al pueblo sobre cómo vivir. Es interesante que si una practica estas cosas, de lo que es más que una ceremonia o ritos de lo que tiene que ser. Es una cosa que vamos a ver que es parte de vivir entre la comunidad de los creyentes. ¿Cuáles cosas son estas? Como respetar a tus padres, lo hemos escuchado, ¿no? Pues eso está aquí en el versículo 3 del capítulo 19. Dejar
en los campos para los pobres. Es decir, cuando trabajaban en el campo, tú dejabas en tus fincas, no las cosechabas hasta la orilla, no llegabas hasta los fines de los surcos donde tenías tu cosecha, porque eso era para el pobre. Esto se encuentra en el versículo 9. Y otra cosa que pues lo sabemos, lo practicamos nosotros siempre, aún todavía, no robar. Eso se encuentra en verso 11. No jurar falsamente, versículo 12. No defraudar, versículo 13. En fin, vivir como lo que ya debemos saber. Esos son las instrucciones que el Señor le está dando al pueblo de lo que deben ser y cómo deben de serlo. ¿Puede recordar cuál es el mandamiento más grande? Seguramente deben recordarlo, ¿verdad? Es para nosotros como creyentes mesiánicos, es algo que repetimos de Shabbat en Shabbat. Es lo que le llamamos el Shema. Se encuentra en el libro de Deuteronomios, capítulo 6, versículos 4 y 5, y dice así: Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ya lo habíamos escuchado, ¿verdad? Pero, ¿quién dijo estas cosas en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento? ¿Quién fue esta persona? Por supuesto, fue Yeshua, ¿verdad? Correcto. Entonces, ¿se acuerdan que dijo Yeshua que había un segundo mandamiento que era igual a él? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es? Sí, es así. Amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Sabían que esto no es algo que el Señor inventó y se voy a añadir este tema yo a los mandamientos que el Señor ha dado? No. Yeshua solamente estaba hablando lo que su padre ya le había dicho. En el verso 18 de este capítulo 19, dice: no vengarás, perdón, y no guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino, escuchen aquí, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. ¿Verdad? Esto es lo que estamos viendo aquí, es que el Señor no vino a traer ningún mandamiento nuevo, ninguna enseñanza nueva, sino lo que el Padre ya le había instruido a él. Entonces, ¿qué es lo que debes hacer tú? En el libro de Levíticos, todavía, capítulo 22, versículo 9, nos dice así: guardarán pues mis ordenanzas para que no se carguen de pecado por ello y mueran porque la profanen, yo, el Señor, que lo santifico. Entonces el Señor nos está diciendo que debemos vivir esta vida buena y santa, porque esto es lo que nos va a mantener a nosotros libres de pecado, nos va a mantener limpios, consagrados para la obra del Señor y en bien con uno y otro. En Gálatas 3, versículo 24, dice: de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Mesías, a fin de que seamos justificados por la fe. Entonces aquí nos dice claramente que la Torá, la instrucción de Dios, se nos dio a nosotros para que pudiera instruirnos en la manera de vivir. En el Salmo 119, versículo 97 al 98, el salmista David dice: oh, cuánto amo tu ley, tu Torá, tu instrucción. Todo el día ella es mi meditación. Tus mandamientos me hacen más sabios que mis enemigos, porque son míos para siempre. Entonces vemos que la Torá de Adonai es buena. Y es algo tan bueno que el salmista decía que él amaba esta palabra.
nosotros debemos ser igual. Aunque somos faltos y fallamos, recordemos, Yeshua es nuestro Cordero. En el día de expiación, Él vino a morir por nosotros, a tomar nuestro lugar y a cumplir aquellas cosas que nosotros no pudimos alcanzar. Después de que tú hayas hecho todas estas otras cosas y todavía fallas y todavía no es suficiente, por alguna razón tú te limpiaste, te purificaste delante del Señor, pero aún yendo para ir al templo a adorar al Señor, te tocas con una persona impuro y ya quedas contaminado. Pero posiblemente que tú no te des cuenta que esta persona estaba en una condición que le llamamos tamé. Entonces, si como esta persona no estaba ritualmente limpia, entonces tú también quedaste contaminado. Sin embargo, estas son las cosas por la cual nuestro Mesías Yeshua vino a morir por nosotros. Quizás hayan escuchado que hay los pecados que uno comete por ignorancia. Aún que sean pecados por ignorancia, uno todavía es culpable delante de Dios, porque Él es un Dios puro y perfecto. Siendo que Él es así, nosotros necesitamos presentarnos delante de Él puros y perfectos. Y la única manera de alcanzarlo es a través del Cordero de Dios, el que fue nuestra expiación. Entonces, aquí podemos a nosotros notar que dice el Señor que a través del profeta dijo, en aquel día levantaré el tabernáculo caído de David y repararé sus brechas, levantaré sus ruinas, yo lo reedificaré como en tiempo pasado. Esto le dijo el profeta Amós. Entonces podemos ver que allí el Señor ya tenía en su plan divino de levantar un sacrificio que iba a poder cubrir todos los pecados del hombre. Entonces, por último, como nos dijo nuevamente el salmista, hazme andar por la senda de tus mandamientos, porque en ella me deleito. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la ganancia deshonesta. Entonces, pensemos que nosotros tenemos que esforzarnos todo lo que podamos hacer para cumplir todo lo que el Señor desea de nosotros, sabiendo que cuando aún hagamos todo lo que hay que hacer, si acaso hay algo donde hemos faltado o fracasado, sea que lo sepas o no lo sepas, el Señor ha hecho la provisión a través de Mesías Yeshua. Tú haz tu parte. El Señor ya hizo la parte de él. Shalom.